Lo primero que recuerdo es a mi suegra gritándome en la cara. La saliva me golpeaba la mejilla. Inútil. Nos vendría mejor un perro guardián. Al menos un perro ladra a los extraños. Mira a Grace y Avance, y luego mírate a ti. Hay personas que nacen con un don para ganar, y otras no. Tú, mi hijo Leo, de 5 años, no lloraste. En vez de eso, hinchaste tu pequeño pecho y te pusiste frente a mí. No le hables así a mi papá. Mi esposa, la reina de hielo Victoria Sterling, bajó la gran escalinata con la mirada más fría que un vórtice polar. Mamá, no te molestes en hablar. Me lanzó una mirada, de esas que le lanzas a un desecho en la calle. Y tú, Leo, igualito a tu padre, sin clase, siempre contestando. Esa noche, mi hijo, con un iPad en la mano, se coló en mi habitación. Papá, hackeé la cuenta bancaria de la reina de hielo. Transferí una pequeña compensación por daños emocionales. Es suficiente para que podamos vivir el resto de nuestras vidas. Vámonos de aquí. Busquemos un lugar donde no haya ni brujas ni reinas de hielo. Un dolor agudo me estalló en la nuca. Cuando abrí los ojos, estaba arrodillado sobre un frío suelo de mármol. La luz empotrada del techo era cegadora y me mareaba. Una mujer de mediana edad, elegante y vestida con esmero, me señalaba la nariz con el dedo, y sus palabras volaban como metralla. Inútil. Estaríamos mejor con un perro guardián. Al menos un perro ladra a los extraños. ¿Qué hizo la familia Sterling para merecer a un aprovechado como tú? Fragmentos de recuerdos inundaron mi mente. Me llamaba Ethan Cole. Era pobre de solemnidad, no tenía nada, pero mi atractivo físico me había conseguido este trabajo: casarme con una miembro de la alta sociedad bostoniana. Antes de que pudiera asimilar esta nueva realidad, una pequeña figura se plantó frente a mí. Era mi hijo Leo, de 5 años. Con el pecho hinchado, le gritó a la mujer: «No le hables así a mi papá». Mi suegra, Eleanor Sterling, parecía a punto de estallar de rabia. Apartó a Leo de un empujón. «Quítate de en medio, mocoso». Esto es cosa de adultos. Leo tropezó y cayó al suelo. No lloró, solo se mordió el labio con fuerza. Sus ojos desafiantes se clavaron en mí. Por instinto, me apresuré a acercarme y abracé con fuerza a mi hijo tembloroso, protegiéndolo con mi cuerpo. Una extraña y desconocida sensación me invadió. «Es solo un niño», me oí decir con voz ronca y seca. «¿Un niño?» «Uno maleducado, igual que tú». Eleanor estaba a punto de lanzar otra andanada cuando el taconeo resonó en la escalera. Victoria. Vestía una costosa bata de seda, su maquillaje era impecable y su expresión gélida. Ni siquiera nos miró. «Mamá, no gastes tu aliento», dijo con voz tan fría como su rostro. Se acercó, imponente y alta, y me puso el teléfono en la cara. En la pantalla aparecía la foto de un hombre apuesto bajo el titular: Grayson Vance, nombrado emprendedor del año. Mira a Grayson, y luego mírate a ti. Ethan, la distancia entre algunos hombres es mayor que la que hay entre un hombre y un perro. La humillación fue tan intensa que incluso Leo, acurrucado en mis brazos, apretó sus pequeños puños. Vi cómo se le llenaban los ojos de lágrimas, pero las contuvo, dándome unas palmaditas en la espalda con su manita como para consolarme. Se me encogió el corazón. Victoria retiró su teléfono y me asestó el golpe final, cruel e irreparable. Para proteger la reputación de la familia Sterling, ya he matriculado a Leo en un internado militar de tiempo completo. Empieza la semana que viene. Así evitaremos que nos avergüencen aún más. El pequeño cuerpo que tenía en brazos se puso rígido. El último resquicio de mi compostura se rompió. La desesperación del Ethan original y mi propia furia se fundieron en una rabia abrasadora. No dije ni una palabra. Simplemente cargué a mi hijo en silencio y volví cojeando a nuestro dormitorio, un antiguo trastero en el ala oeste. ¡Pum! Cerré la puerta de golpe, aislándome del mundo. La habitación era pequeña y oscura, amueblada únicamente con una cama plegable y un armario destartalado. Este era nuestro dormitorio en la mansión. Leo estaba tranquilo, sentado en la esquina de la cama, abrazando su figura de acción de Luke Skywalker. Lo miré, con un dolor insoportable en el pecho.
Leo, lo siento. Él levantó la vista, con los ojos enrojecidos, pero esbozó una leve sonrisa. No es tu culpa, papá. Ellos son los malos. Le despeiné el cabello, sintiendo una oleada de impotencia. ¿Huir? ¿A dónde vamos? Estaba sin Blanca. Ni siquiera podía pagar el alquiler de una semana en esta ciudad. Justo cuando me hundía en la desesperación, la puerta se entreabrió con un crujido. Leo, como un espía en miniatura, asomó la cabeza al pasillo antes de volver a entrar, sujetando un iPad. Cerró la puerta con llave y se subió a la cama con expresión seria. «Papá, mira», exclamó, iluminando la pantalla y mostrando un resumen de su cuenta bancaria. El saldo era una larga sucesión de ceros que me mareaba. 1, 2, 3. ¿7 ceros? ¿10 millones de dólares? Estaba demasiado atónito para hablar. Leo hinchó el pecho con orgullo. Hackee la cuenta bancaria de la Reina de Hielo. Su contraseña era su fecha de nacimiento más las iniciales de su antiguo amor. Tan básico. Lo conseguí al primer intento. Me quedé boquiabierto. Mi visión del mundo se hizo añicos. ¿De verdad era mi hijo? Me sentía como si hubiera engendrado una especie de vikingo cibernético en miniatura. Deslizó el dedo por la pantalla, mostrándome el historial de transacciones. Transferí 10 millones a una tarjeta de débito imposible de rastrear. No es mucho, solo un pequeño consuelo por nuestro dolor, sufrimiento y juventud desperdiciada. Con esto nos alcanza para vivir eternamente. Al ver su rostro serio, de repente me dieron ganas de reír. Hijo, esto es un robo a gran escala. Es tomar lo que es nuestro. Leo lo declaró con razón. Lo busqué en Google. Bienes conyugales. No es robar. El niño era un genio. Luego sacó 2 billetes de tren arrugados de su pequeña mochila groga. ¿Destino? Por Blossomane. Lo investigué. Bonito paisaje, cobertura móvil irregular, pocas cámaras de seguridad. Perfecto para ir de excursión. También me enseñó mi carné de conducir, nuestras partidas de nacimiento e incluso su caza X-Wing de Lego favorito. Se palmeó el pecho con una mirada que decía, puedes contar conmigo. No te preocupes, papá. De ahora en adelante, yo te cuidaré. Al ver la carita seria de mi hijo, las emociones que había reprimido toda la noche finalmente estallaron. Comencé a reír, y luego me ardieron los ojos. En este extraño mundo nuevo, este pequeño era mi único consuelo, mi único apoyo. Le despeiné el pelo con fuerza. Vale, tú mandas. Vámonos de aquí. Para ser una M, el cielo seguía negro. Me eché al hombro una sencilla mochila que contenía todo lo que poseíamos en el mundo. Cogida de la mano de Leo, bajé de puntillas las escaleras. Toda la mansión estaba en un silencio sepulcral. El único sonido eran los latidos frenéticos del corazón. Me detuve en la puerta principal. Saqué un bolígrafo del bolsillo, y en una libreta que Victoria había dejado sobre la mesa de la entrada, escribí una breve frase. Demasiado caro para mí. No llames. Entonces, sin mirar atrás, tomé la mano de mi hijo y salí a la oscuridad del amanecer. Adiós a esa jaula sofocante. Para cuando estábamos en el tren rumbo al norte, hacia Maine, el cielo comenzaba a palidecer. Al ver cómo la silueta de Boston se hundía en la distancia, sentí una libertad y un alivio que jamás había experimentado. Leo ya estaba dormido, acurrucado contra mí, con una leve sonrisa en el rostro. De ahora en adelante, nadie volvería a meterse con nosotros. A las 8 de la mañana, la mansión Sterling estalló en llamas. ¿Dónde están? ¿A dónde se han ido esos 2 sinvergüenzas? Los gritos de Eleanor despertaron a Victoria de un sueño profundo provocado por el vino. Victoria bajó las escaleras, masajeándose las sienes doloridas, con el rostro marcado por la irritación. Mamá, ¿qué son todos esos gritos? Ese dúo de padre e hijo se ha ido. Eleanor prácticamente temblaba de rabia. Un destello de algo indescifrable cruzó el rostro de Victoria, pero mantuvo la compostura. Bien. Me ahorra el trabajo. Justo entonces, se acercó el mayordomo con una pequeña hoja de papel.
Señora, señor, Cole dejó esto en la puerta. Eleanor se la arrebató. Al leer las palabras, empezó a temblar de furia. ¿Demasiado rico para mí? ¿Qué se supone que significa eso? ¿Quién se cree que es? ¿Un parásito despreciable que juega conmigo? Victoria vio la nota y frunció el ceño. Justo en ese momento, sonó su teléfono. Era una alerta de fraude de su banco. Señora Sterling, se trata de una llamada de cortesía. Detectamos una transferencia inusual de $10 millones desde su cuenta esta madrugada. ¿Puede confirmar que usted autorizó esta transacción? ¿$10 millones? El rostro de Victoria se endureció. Colgó sin decir palabra, corrió a su computadora de la oficina y abrió las grabaciones de seguridad. Ahí estábamos, dos figuras sombrías escabulléndonos por la puerta principal. ¡Maldito! De un manotazo, tiró una copa de cristal de su escritorio, haciéndola añicos contra la pared. Pero más tarde, cuando irrumpió en el minúsculo cuarto que Leo había convertido en armario y lo encontró completamente vacío, con solo un tenue y persistente aroma a galletas Graham, una extraña sensación de vacío le invadió el pecho. Una irritante sensación de pérdida que no podía sacudirse. Menos mal, se dijo. Me he quitado un peso de encima. ¿Pero por qué sentía el corazón tan apesadumbrado? Por Blossom, men, era tal como lo describían. El aire mismo sabía a sal y a mar. Leo y yo alquilamos una casita con un pequeño jardín y su propio criadero de cangrejos. El lugar estaba algo descuidado, pero la luz del sol era radiante. Al ver el saldo de la tarjeta de débito, por fin sentí que podía respirar tranquila. No me lancé a una espiral de inversión. En cambio, invertí la mayor parte en mi antiguo oficio. Antes, era bloguera gastronómica y chef especializada en mariscos. Alquilé el criadero de cangrejos más grande y mejor mantenido del pueblo y traje una buena cantidad de cangrejos, dungenés de primera calidad. Trabajé desde el amanecer hasta el anochecer, criándolos con esmero. Leo se convirtió en mi pequeño compañero, correteando por el criadero con sus botitas de agua. Tenía que generar ingresos, no solo salidas. Decidí volver a la carga, haciendo transmisiones en vivo. Compré un equipo básico, creé una cuenta nueva y la llamé Derane Wagais. En la primera transmisión, solo se conectó un puñado de personas. Me sentía incómodo, frente a la cámara, sin saber qué decir. Leo se acercó, pegó su cara a la lente y dijo con su voz brillante y clara, «Hola, chicas guapas del chat. Me llamo Leo, tengo 5 años y me gusta ver chicas guapas y comer cangrejos». De repente, el chat, que hasta entonces sabía poco, se animó. «Jajaja, qué niño más adorable. Qué dulce es al hablar. Y él te quiere». Contuve la risa y empecé a hablar de mi criadero de cangrejos. Saqué un cangrejo grande y de aspecto saludable de la trampa. «Bueno, miren todos este cangrejo». Antes de que pudiera terminar, Leo tomó el cangrejo de mis manos con solemnidad y lo inspeccionó con expresión seria. Se aclaró la garganta, imitando a un adulto serio. Permítanme hacer una comprobación de calidad. Este cangrejo tiene un físico robusto y una mirada penetrante. Sin duda, es un semental. El rey de los cangrejos. Sin duda tiene muchas esposas. La conversación estalló en carcajadas. Ajá, el rey de los cangrejos. ¿Dónde aprendes estas cosas, chaval? ¿Tu hijo es humorista? Un cangrejo con muchas esposas debe de estar buenísimo. Yo me encargué de la parte profesional, explicando cómo distinguir a los machos de las hembras y cómo juzgar la calidad del cangrejo. Leo se encargó de las bromas, interactuando con el chat. Alguien preguntó por qué nuestro canal se llamaba Los Chicos Fugitivos. Leo suspiró, con una expresión de profunda tristeza en su carita. Uf, es una larga historia. En casa teníamos una abuela con carácter y una madre muy fría. Mi padre es demasiado guapo como para dejar que le desperdicien sus mejores años. La charla estuvo llena de risas y compasión. Bueno, analicemos esto. Les envío mi más sentido pésame. Síganme. La transmisión fue un éxito inesperado. Esa misma noche, el enlace para comprar mis cangrejos se agotó por completo. Al ver ese primer depósito en mi cuenta, no parecía mucho,
Pero se sentía más real que cualquier dinero que hubiera visto jamás. Esa noche, Leo y yo nos sentamos en el jardín, bajo un cielo estrellado. Nos chocamos los 5. «Lo logramos, campeón. Papá, de ahora en adelante comeremos como reyes». El futuro se veía lleno de esperanza. El vídeo del rey de los cangrejos se hizo viral de la noche a la mañana. Las cuentas de memes y los canales de comedia de TikTok lo compartieron sin parar. Leo y yo conseguimos 1 millón de seguidores sin siquiera intentarlo y nos convertimos en influencers por accidente. Internet me puso un apodo, el papá que todos merecemos. Elogiaban mi forma de criar a mi hijo, diciendo que era feliz, divertido e inteligentísimo. Mucha gente envidiaba nuestra nueva vida. De esto se trata ser padre. Hacer pasteles de barro y contemplar el océano. En lugar de obligar a mi hijo a asistir a 1 millón de actividades extraescolares, desearía poder darle una infancia así de feliz. Mi negocio de cangrejos fue un éxito rotundo. No podía con los pedidos diarios. Con el dinero, le compré a Leo el enorme set de Lego Star Wars de la Estrella de la Muerte con el que tanto soñaba. También mejoré mi equipo de streaming y de agricultura. La vida era buena. Las sonrisas en nuestros rostros eran más frecuentes y sinceras que nunca en Boston. Mientras tanto, la vida de Victoria era un desastre. Tras nuestra partida, la inmensa mansión se sentía muerta y vacía. Eleanor llamaba a diario para insultarnos, y ese sonido le ponía los nervios de punta a Victoria. Sin mí, su mayordomo a tiempo completo, su rutina diaria se había convertido en un caos. No había nadie que le preparara leche caliente por la mañana. Cuando el dolor de estómago provocado por el estrés se agudizaba por la noche, no había nadie que le trajera esa taza de agua con miel, siempre a la temperatura perfecta. Recién ahora se daba cuenta de cuánto se había enredado en su vida aquel hombre al que despreciaba. Un día, tras una larga reunión en la oficina, miraba el móvil con la mirada perdida, intentando relajarse. El algoritmo, como si le leyera la mente, puso un vídeo viral en lo más alto de su feed. El título era, el dúo padre-hijo más adorable de Internet. Les presento al rey de los cangrejos certificado. Impulsivamente, le dio clic. En el vídeo, yo llevaba una sencilla camiseta y pantalones cortos, y mi piel lucía un bronceado saludable. Leo, cubierto de barro, estaba encaramado en mis hombros, agitando triunfalmente un pequeño cangrejo. Ambos sonreíamos a la cámara, con una alegría despreocupada y sincera que ella jamás me había visto en casa. Victoria se quedó paralizada. La voz clara de Leo resonó en el vídeo. Mi papá es el mejor papá del mundo. Me lleva a explorar la playa y prepara los mejores pasteles de cangrejo. ¿El mejor papá? Esas palabras la hirieron profundamente. Comprendió, con un escalofrío que le revolvió el estómago, que ella, su madre, no sabía absolutamente nada de su propio hijo. Ella no sabía que le gustaban las croquetas de cangrejo. No sabía que le encantaba jugar en el barro. Como poseída, buscó a los chicos fugitivos y pulsó seguir. Esa noche, por primera vez, vio toda nuestra transmisión en vivo. Me vio respondiendo con paciencia y profesionalismo a un aluvión de preguntas de los espectadores. Vio a Leo bromeando con las señoras en el chat, ingenioso y encantador. El hombre al que había tachado de inútil era, en realidad, increíblemente culto. El chico al que había llamado maleducado era, en realidad, creativo y lleno de vida. Por primera vez en su vida, una poderosa ola de dudas la invadió. La popularidad de nuestra transmisión atrajo, como era de esperar, atención no deseada. Eleanor estaba furiosa. Les contó todo a Grace y Vance sobre nosotros, adornando la historia con lágrimas de cocodrilo sobre cómo Victoria se consumía de preocupación. Grace y Vance. El amor perdido de Victoria. El hombre con el que siempre me compararon. Probablemente vio la oportunidad de rescatar a su amada y se coló en mi transmisión. Esa noche, estaba mostrando una nueva tanda de cangrejos cuando, de repente, el chat se inundó de donaciones de una usuaria llamada Vicky S1 Anonly. 10 donaciones enormes, una tras otra, que llenaban la pantalla. El chat se descontroló. ¡Guau! Alerta de ballena. ¿Vicky S1 Anonly? Uf, ahí hay una historia. Grayson empezó a escribir en el chat, con un tono despectivo y condescendiente.
Un hombre adulto jugando en el barro en vez de labrarse una carrera. Una vergüenza para Vicky. ¿Necesitas dinero? Dime cuánto quieres. Que no se rían de ella. El ambiente en el chat cambió. ¿Vicky? ¿Es la esposa del streamer? Parece que la rival se ha unido al chat. Me limité a mirar la pantalla y sonreí. Antes de que pudiera responder, Leo, que sabía leer, se acercó. Miró el chat y me preguntó con total inocencia. Papá, ¿ese tal Vicky S1 and Only es el que mamá llama su ex? ¿Qué es un ex? ¿Es como una vela? No, espera. Oí decir que un ex es como una bombilla fundida. ¡Qué ingenuo! El chat se volvió loco. Jaja. ¡Qué buena respuesta! Una bombilla fundida. Este chico es un crack. Que en paz descanse el ego de la ballena. El avatar de Vicky S1 and Only pareció atenuarse por un instante, como si hubiera recibido un golpe. Me giré hacia la cámara y hablé despacio. Primero, quiero agradecer a Vicky S1 and Only sus generosas donaciones. Eres una persona excepcional. Segundo, no me avergüenza ganarme la vida honradamente con mi propio esfuerzo. A diferencia de algunos que solo hablan por hablar y usan el nombre de otros para sentirse importantes. Mis palabras fueron educadas, pero cada una fue como un estilete. Grayson estaba furioso. Hizo otras 10 donaciones de nivel máximo. Su mensaje, aún más venenoso, intenta triunfar sin el dinero de una mujer. El dinero que gastas sigue siendo de Vicky, ¿no? Incluso los espectadores habituales empezaban a molestarse. Este tipo tiene un complejo tremendo. El típico caso de envidia. Es patético. Le mostré un cangrejo enorme a la cámara. Señor, creo que está confundido. Así es como me gano la vida ahora. Todo es culpa mía. Tú, en cambio, no paras de decir Vicky, Vicky, Vicky. Cualquiera que no te conociera pensaría que fuiste tú quien se casó con un Sterling. Hice una pausa para crear expectación. Ah, espera. Era yo. ¿Y eso qué te convierte a ti? La ejecución pública se había consumado. Grayson había sido silenciado. Ante decenas de miles de espectadores, se desconectó avergonzado. Esa batalla me valió un nuevo título, el papá descarado. Victoria lo vio todo en directo. Cuando Grayson apareció usando su nombre, sintió un destello de orgullo vano. Pero lo que sucedió después la dejó helada. La arrogancia y la mezquindad de Grayson contrastaban enormemente con mi ingenio agudo y sereno. Y el comentario de Leo sobre la bombilla fundida la hizo sentir, por primera vez, que el hombre al que había idolatrado durante años era, en realidad, un poco vulgar. Mi última pregunta, entonces, ¿qué te convierte eso en ti? Se le heló la sangre. El hombre que siempre había sido manso y sumiso en su presencia, que jamás se atrevería a alzar la voz, tenía un lado letalmente afilado. Esa misma noche, volvieron los retortijones. El dolor agudo y familiar la hizo acurrucarse en el sofá. La casa estaba vacía, llena únicamente de un aire frío y estéril. Desesperada, agarró su teléfono buscando una distracción, y por reflejo, abrió la repetición de mi transmisión. En la pantalla, Leo y yo estábamos asando mariscos en un pequeño brasero, riéndonos. Me vio abrir una ostra con destreza, exprimirle limón y dársela a un Leo que babeaba. Una abrumadora ola de soledad la inundó. De repente recordó cómo, cada vez que le dolía el estómago, sin importar lo tarde que fuera, Ethan salía corriendo del armario con un vaso de agua tibia y medicina, y le frotaba torpemente el estómago hasta que el dolor disminuía. En aquel entonces le resultaba molesto, pensaba que era un acto patético. Solo ahora se dio cuenta de lo valiosos que eran esos momentos que antes daba por sentados. Eleanor llamó, lanzándose de inmediato a una diatriba. Esa inútil por fin tiene agallas. En realidad está peleando con Grace, incluso en internet. Mira con qué clase de hombre te casaste. Por primera vez en su vida, Victoria le respondió. Madre, basta ya. Colgó. Su mente era un lío. Tras varios días de conflicto interno, finalmente reunió el valor suficiente para llamarme una noche. Era el número de mi tienda online, el que uso para atención al cliente.
El teléfono sonó durante un buen rato antes de que contestara. Hola, has llegado a Cangrejos de Puerto Flor, dije con voz adormilada. A Victoria se le hizo un nudo en la garganta. Tardó un momento en recuperar la voz. Soy yo. Hubo una pausa al otro lado de la línea, seguida de una risita suave y sin gracia. Oh, señora Sterling, ¿puedo ayudarla en algo? Estoy terminando de empacar pedidos. Es mi temporada alta. Señora Sterling, ese discurso formal dolió más que cualquier acusación. Fue como si una puerta se cerrara entre nosotras, dejando solo la fría distancia de una transacción comercial. El silencio se prolongó, interrumpido solo por el sonido de la cinta adhesiva al rasgarse en mi extremo. Finalmente, lo único que pudo decir fue, cuídate. Luego colgó, con la mano temblando. Apretó con fuerza el teléfono frío, presa del pánico, como si algo vital se le escapara de las manos a toda velocidad. La llamada de Victoria no tuvo mayor repercusión en mi nueva vida. Eleanor, en cambio, era una mujer de acción. De alguna manera, encontró nuestra dirección y apareció en Port Blossom con 2 guardaespaldas. Esa tarde, estaba en directo en el jardín, enseñando a mis seguidores cómo atar correctamente los cangrejos para su envío. Una escalade negra, totalmente fuera de lugar en aquel pueblo rústico, se detuvo bruscamente frente a mi puerta. La puerta se abrió y apareció Eleanor, ataviada con ropa de marca y tacones, con una expresión de profundo disgusto en el rostro. Sus 2 secuaces la flanqueaban. Ignorando que estaba transmitiendo en directo, se acercó y dejó caer un cheque de caja sobre mi mesa de empaquetado. Aquí tienes $5 millones. Empaca tus cosas y vuelve conmigo inmediatamente. Basta ya de este bochornoso espectáculo. Mi cámara la apuntaba directamente, capturando su arrogante actuación para que todos la vieran. El chat se puso al rojo vivo. Dios mío. ¿Quién es esta señora? Debe ser la abuela arpía de la que hablaba Leo. ¿Tirar dinero a la gente? ¿Esto es una telenovela de esas que dan miedo? Miré el cheque y me reí. No corté la transmisión. Hice un poco más de zoom con la cámara. Señora, creo que tal vez haya una ligera confusión respecto a mi situación financiera actual. 5 millones. Ingreso más que eso en un solo trimestre. Mis palabras rezumaban sarcasmo. El rostro de Eleanor pasó de pálido a rojo como un tomate. Tú no eres nada. ¿De dónde sacaste ese dinero? Se lo robaste a Victoria. Gritó, perdiendo la compostura. Justo entonces, Leo salió corriendo de la casa. Vio a Eleanor y se quedó paralizado, luego se escondió detrás de mí. Abuela mala, ¿estás molestando a mi papá otra vez? No vamos a volver. Aquí se está muchísimo mejor que en tu casa. Mis seguidores en el chat estaban furiosos. La pantalla se llenó de mensajes como, protejan a papá cangrejo y a Leo a toda costa. Y esta anciana es la peor. Pero lo mejor fue que el alboroto atrajo a los vecinos. La señora Gabel, de la casa de al lado, el señor Henderson y algunos de los jóvenes del barrio a los que había estado ayudando a montar sus propias tiendas online vinieron a ver qué pasaba. Me veían como la celebridad local que estaba dando a conocer por Blossom. Al verme sufrir acoso, inmediatamente formaron un círculo protector. Oye tú, señora de ciudad, ¿con quién te crees que estás hablando? Ethan es el orgullo de este pueblo ahora. Así es. Se lo ganó con su propio esfuerzo. No tienes derecho a venir aquí a darle órdenes. Será mejor que te vayas antes de que llamemos al sheriff. Eleanor nunca había visto nada parecido. Estaba acostumbrada a que la gente se inclinara y restregara la cabeza. Era la primera vez en su vida que se enfrentaba a una turba enfurecida. Su rostro palideció, pasando por tonos blancos, rojos y morados. Estaba tan furiosa que temblaba, incapaz de articular palabra. Al final, bajo una lluvia de miradas de desprecio, sus guardaespaldas prácticamente tuvieron que llevarla de vuelta a la cima mientras huía humillada. Toda la patética escena fue presenciada en directo por cientos de miles de personas. La suegra infernal recibe su merecido de los aldeanos justos, convirtiéndose en otro momento legendario de mi carrera como streamer. Se sentía bien.
El fracaso estrepitoso de su madre hizo que Victoria comprendiera la gravedad de la situación. El dinero y las amenazas eran inútiles contra la nueva yo. Decidió que tenía que encargarse ella misma. Condujo su llamativo Porsche rojo hasta Port Blossom. Con su traje de chaqueta de diseñador y sus tacones de 10 centímetros, parecía una extraterrestre que se hubiera estrellado en nuestro tranquilo pueblo de pescadores. Me encontró junto a la percha, remendando una red. La brisa marina le despeinó su impecable cabello. Parecía nerviosa, pero su tono seguía siendo firme. Ethan, vuelve a casa. Estoy dispuesta a olvidar lo que pasó. Ni siquiera levanté la vista. Señora Sterling, mi vida aquí es buena. No pienso volver. Mi frialdad la desconcertó. Respiró hondo e intentó suavizar su tono. ¿Y Leo? No puede quedarse en un sitio así. Le arruinará el futuro. Ahí estaba otra vez. Dejé lo que estaba haciendo y por fin la miré a los ojos. Su futuro se trata de ser un niño feliz, no de ser un dato más en tu currículum perfecto. Justo en ese momento, Leo, que estaba haciendo castillos de barro con unos niños del lugar, la vio. Corrió hacia mí como un conejo asustado y se aferró a mi pierna. Asomó la cabeza y susurró, «Papá, la reina de hielo está aquí. Tenemos que huir». Las palabras, reina de hielo, llegaron claras a los oídos de Victoria, llevadas por el viento. Palideció. Forzó una sonrisa y le tendió la mano a Leo. «Leo, ven con mamá». Leo negó con la cabeza violentamente, escondiéndose aún más detrás de mí. Utilizando palabras que una vez le dije en broma, me dijo alto y claro, «Tú no eres mi mamá. Mi mamá es un ángel en el cielo. Es muy buena. Mi padre me lo contó. Yo no, la verdad». Pero, joder, aquello fue un ataque quirúrgico. Los ojos de Victoria se llenaron de lágrimas al instante. Jamás había imaginado que su propio hijo la rechazaría de esa manera, que incluso negaría su existencia. Intentó dar un paso adelante, pero su costoso tacón se hundió en el lodo blando de la orilla. El cuero impecable quedó arruinado al instante. Tropezó, a punto de caer, una imagen de patético caos. En ese momento, todo su orgullo, toda su compostura, se hicieron añicos. Se derrumbó. Me miró. Su voz tenía un tono suplicante que ella misma jamás había escuchado. «Ethan, te lo ruego. ¿Podemos, por favor, volver a empezar?» La miré fijamente, sin expresión, y luego señalé el corral de los cangrejos. «Señora Sterling, es hora de comer». Si me disculpan, me di la vuelta y me alejé, dejándola sola en el viento, a punto de desplomarse. El mayor castigo era la ira. Era la indiferencia. Mi negocio de cangrejos prosperó y lancé mi propia marca, King Ison Crabs. Las ventas online se dispararon y firmé contratos para abastecer a varias cadenas de restaurantes de alta gama. Inevitablemente, empecé a pisarle los talones a algunas figuras importantes, sobre todo a Grayson Vance. La empresa familiar tenía una participación importante en el mercado de mariscos de lujo. Mi ascenso estaba afectando directamente sus ganancias. Pronto, mi tienda en línea recibió una advertencia formal de la plataforma. Me llegaron muchísimas quejas alegando que mis cangrejos tenían problemas de calidad y estaban contaminados con metales pesados. Mi tienda fue suspendida mientras se realizaba una investigación. Sabía que era obra de Grayson, una táctica sucia pero efectiva. No entré en pánico. Primero, envié muestras de mi producto al laboratorio de pruebas independiente más prestigioso del país para demostrar mi inocencia. Segundo, hice una transmisión en vivo y expliqué la situación a mis seguidores. No di nombres, pero dejé clara mi postura. Parece que nuestro éxito ha incomodado a algunos. Supongo que cuando no se puede competir en calidad, no queda más remedio que recurrir a tácticas sucias. Mis seguidores se indignaron y me apoyaron. Entonces, sucedió algo inesperado. Un hombre me contactó afirmando ser el exasistente ejecutivo de Grayson. Renunció porque no soportaba la falta de ética de Grayson. Me envió un archivo cifrado. Señor Cole, este archivo contiene pruebas de todas las artimañas turbias que Vance ha estado usando durante años. Me enteré de lo que te hizo. Espero que esto te ayude. Abrí el archivo.
El contenido era explosivo. No solo contenía todas las pruebas de la campaña de difamación de Grayson contra mí, desde testimonios de clientes inventados hasta denuncias falsificadas, sino que, aún más condenatorio, incluía grabaciones de audio y documentos que demostraban que, años atrás, Grayson había robado secretos comerciales confidenciales de la empresa de Victoria y se los había vendido a su mayor competidor. Ese acto de espionaje corporativo había provocado el fracaso de un importante proyecto internacional de Sterling Industries, con pérdidas de cientos de millones. Y mientras tanto, Victoria seguía considerándolo su ídolo, el hermano mayor en quien siempre podía confiar. Observé las pruebas y solté una risa fría. Esto lo cambió todo. No actué por mi cuenta. Filtré anónimamente todo el paquete a los periodistas financieros más incisivos del país. Al día siguiente, Internet estalló. El hashtag GraysonVance, el operador bursátil, había traicionado a Sterling, convirtiéndose en tendencia mundial. La imagen cuidadosamente construida de Grayson como un brillante joven magnate se desmoronó. Las acciones de su empresa se desplomaron y se enfrentó a una avalancha de demandas e investigaciones federales. Victoria estaba en su oficina cuando vio la noticia. Se quedó mirando la prueba irrefutable en la pantalla, como si la hubiera alcanzado un rayo. El hombre al que había idolatrado toda su vida, el modelo a seguir con el que comparaba a todos, era una serpiente que la había estado exprimiendo en secreto para financiar su propio éxito. Y el hombre al que siempre había despreciado, aquel a quien consideraba una mancha en su vida, había forjado su propio éxito con integridad y trabajo duro. El peso aplastante de la ironía y el arrepentimiento era como un tsunami. Pasó toda la noche sola en su oficina vacía, inmóvil. El dolor de un ídolo destrozado era mucho más devastador que cualquier humillación pública. El imperio de Grayson se derrumbó de la noche a la mañana. Victoria, por su parte, demostró al mundo la implacable directora ejecutiva que era. Rompió públicamente todo vínculo con la empresa, sumándose a otras víctimas en una demanda colectiva que acabaría con lo que quedaba de ella. Tras gestionar las consecuencias, tomó una decisión que conmocionó a todos. Delegó la gestión diaria de Sterling Industries a su director de operaciones, preparó una sola maleta y condujo de nuevo hasta Port Blasem. Esta vez, no llevaba Porsche ni traje de diseñador, solo un sencillo chándal y unas zapatillas. Alquiló la pequeña y destartalada casita de al lado de la nuestra y se instaló. Entonces, empezó a presentarse en mi casa todos los días. Era como un perro callejero intentando ganarse la vida. Dudosa, torpe y desesperada. Intentó aprender a cocinar para nosotros. El primer día, convirtió el arroz en una papilla aguada y casi incendia la cocina al intentar saltear verduras. Al ver la cubierta de hollín, Leo le puso un nuevo apodo, Tía Desastre. No se enfadó. Simplemente esbozó una sonrisa tímida. Se puso unas botas de agua prestadas e insistió en ayudar en el criadero de cangrejos, pero enseguida resbaló y cayó de bruces en el barro. Verla chorreando lodo fue la comidilla del pueblo durante el mes siguiente. Leo se reía de ella, pero luego yo lo pillaba cogiendo a escondidas una tirita de la casa y metiéndosela torpemente en la mano. Toma, para que no te quede cicatriz. Eso sería aún peor. Victoria tomaría la pequeña venda y se le llenarían los ojos de lágrimas. Dejó de usar un tono autoritario y empezó a preguntar, casi a suplicar, Ethan, ¿puedo cenar con ustedes? ¿Puedo pagar lo mío? No dije que sí, pero tampoco que no. Simplemente puse un cubierto más en la mesa. Se iluminó como una niña en la mañana de Navidad. Entonces Leo le aguó la fiesta. Papá dice que no podemos desperdiciar comida. Lo que no te termines, se lo podemos dar a los cangrejos. La sonrisa de Victoria se congeló, pero con diligencia devoró hasta el último grano de arroz de su tazón. Intentó leerle cuentos para dormir a Leo. Como magnate de la industria, se sentía completamente perdida. Contaba la historia de Blancanieves como si fuera una oferta pública de adquisición hostil, torpe y sin ningún encanto. Leo se dormía del puro aburrimiento, pero aún así, ella volvía cada noche. Observaba sus torpes intentos de conmover mi corazón como un lago plácido. Lo único que pensaba era, si sabías que esto iba a pasar, ¿por qué actuaste así entonces? Algunas heridas no se curan con un simple, lo siento, y unos cuantos intentos torpes de amabilidad. Le quedaba un largo camino por recorrer.
Pasó un año. King y Son Crabs se había convertido en una marca reconocida a nivel nacional. Pasé de ser un padre ausente a un empresario de renombre, un ejemplo a seguir en la revitalización de las economías rurales. Incluso había aparecido en las noticias locales varias veces. Y Victoria había estado allí para todo. Pasó de ser una directora ejecutiva mimada a una pescadora medianamente competente. Su piel se había oscurecido, sus manos estaban callosas, pero sus sonrisas eran más frecuentes y más sinceras. Había aprendido a cocinar algunos platos decentes, a distinguir un cangrejo vivo de uno muerto, e incluso podía ayudarme a empaquetar y enviar los pedidos durante la temporada alta. Los aldeanos empezaron a llamarla mi nueva esposa. Ella nunca los corregía, solo se sonrojaba y sonreía. Hoy era el 6º cumpleaños de Leo. Victoria había estado ocupada en la cocina desde el amanecer. Había horneado un pastel de crema deforme y grumoso, y encima había dibujado una imagen encantadoramente fea de un soldado imperial con mermelada de frutas. Esa noche, los tres nos reunimos alrededor del pastel y cantamos el cumpleaños feliz. Leo sopló las velas y pidió un deseo. De repente, corrió hacia Victoria y la abrazó. Victoria se quedó paralizada. Leo la abrazó por el cuello y con una voz muy baja pero muy clara, le susurró al oído, «Mamá». El cuerpo de Victoria se puso rígido. Entonces, empezó a temblar incontrolablemente. Al instante siguiente, abrazaba a Leo y sollozaba, llorando como una niña perdida que por fin había encontrado el camino a casa. Al verlos, sentí un leve temblor en lo más profundo y seguro de mi corazón. Pero mi rostro permaneció impasible. Más tarde esa noche, cuando Leo ya se había dormido, Victoria me encontró. Sus ojos aún estaban rojos e hinchados de tanto llorar. Se plantó frente a mí, retorciendo el dobladillo de su camisa, con la mirada llena de esperanza y terror. «Ethan, ¿puedes perdonarme ahora?» No respondí directamente. Señalé hacia el criadero de cangrejos, que brillaba bajo la luz de la luna. «Los cangrejos de este año», dije, «están más sanos y tienen mejor aspecto que los del año pasado». Su rostro se ensombreció. Pensó que era otro rechazo. Me volví para mirarla, a su rostro, suavizado por la brisa marina y la vulnerabilidad en sus ojos. Una leve sonrisa se dibujó en mis labios. «El contrato de alquiler de la casita de al lado vence pronto, ¿verdad?» Parecía confundida, sin comprender el repentino cambio de tema. Me acerqué un poco más, a una habitación libre de mi casa. «El alquiler es carísimo. Te costará una eternidad». Observé cómo sus ojos se abrían lentamente y le pregunté palabra por palabra, «¿Estás dentro?»